¿Qué son las mazmorras corruptas de Albion Online? Las mazmorras corruptas son una forma de PvP instanciado en las que también hay PvE. Es un sistema parecido a las Hellgate. Existen 3 diferentes categorías, las cuales son Hunter, Stalker y Slayer. Puedes ingresar a estas instancias mediante las entradas de las mazmorras corruptas dispersas por el mundo. Al interactuar con dichas entradas aparece un menú en el que puedes seleccionar alguna de las categorías antes mencionadas, dependiendo de la zona en la que te encuentres y el poder de objeto o IP que tengas. La mayor diferencia entre estas 3 categorías es si son o no letal. Si accedes a estas instancias en zona azul o amarilla, podrás acceder a la categoría Hunter, por lo que estás accediendo a una mazmorra no letal donde al ser derrotado serás derribado, donde si estás invadiendo una mazmorra y pierdes serás regresado a tu propia mazmorra, pero si invaden tu mazmorra y pierdes serás enviado fuera de tu mazmorra, al lugar por el que ingresaste a la mazmorra corrupta. En otro caso, si accedes en zona roja, estarás accediendo a una instancia letal, donde si eres derrotado perderás tu equipamiento y el loot de tu inventario. En instancias letales la principal diferencia es el poder de objeto. En Stalker el mínimo para ingresar es de 900 puntos y hay un límite de 1000 puntos, en el que si excedes ese límite la diferencia será restringida a un 20%, y en Slayer un mínimo de 1200 puntos con un límite de 1300 puntos. Sin embargo, el excedente se verá reducido en un 50%. Ten en cuenta que en ocasiones, incluso con dicha restricción, la diferencia de poder de objeto puede ser considerable. Una vez dentro del mapa veremos un sagrario, el cual podremos activar para aumentar la probabilidad de invadir la mazmorra de un jugador o ser invadidos por otro jugador, es decir, tener un enfrentamiento PvP. De igual forma existe la posibilidad de invadir o ser invadido. Dentro de esta instancia hay un mapa que se genera de manera aleatoria, sin embargo, siempre existen los mismos puntos donde hay cofres y es a donde debemos ir. En esos lugares hay 2 subjefes y otra donde hay un grupo de enemigos. En esta instancia hay diferentes enemigos y trampas, algunos que pueden ser utilizados de alguna forma a tu beneficio o en tu contra, por lo que debes aprender cómo funcionan y cómo pueden ser utilizados. Al eliminar enemigos llenaremos un contador, el cual nos indica cuántos enemigos debemos eliminar para finalizar la mazmorra. Al llenar ese contador aparecerá en el centro de la mazmorra el jefe final, el cual al ser derrotado nos dará una recompensa y también nos permitirá salir al lugar por el que ingresamos o bien ingresar a otra mazmorra. Durante nuestro trayecto por la mazmorra puede ocurrir que seamos invadidos por otro jugador o seamos transportados a la mazmorra de otro jugador. Cuando esto ocurre, nuestro contador o indicador de progreso cambia y hay 2 opciones: pelear o bien destruir 3 cristales que aparecen cuando se da este evento de invasión, que pueden ser destruidos por cualquier jugador, y al destruir dichos cristales se envía al jugador invasor de regreso a su mazmorra y el evento acaba sin ningún jugador derrotado. Otra mecánica es que existe un sistema de infamia, donde a mayor infamia, mayores recompensas. Esta puede aumentar o disminuir. Mi consejo para nuevos jugadores es que no jueguen mazmorras corruptas en la modalidad letal desde el inicio. Es mejor que prueben bastante la modalidad no letal para que se familiaricen con el mapa, las mecánicas de ese modo, aprendan qué build les sirve y cuáles no. Y una vez consideren que son lo bastante buenos para jugar en la modalidad letal, entonces les sugiero que prueben la modalidad Stalker, para que de igual forma se familiaricen, ya que probablemente vean builds diferentes más orientadas a jugar de manera seria ese modo de juego. Un punto sumamente importante para cuando jueguen mazmorras letales es que aumenten su maestría en la build que piensen utilizar, para que en caso de que deseen intentar una mazmorra letal el costo de la build no sea tan elevado y sea más fácil pagar el equipamiento y no afecte su economía. Por mi parte ha sido todo, yo soy Arux y si les ha gustado el video dejen un like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.